llegó a fabricar los barcos más modernos de Iberoamérica. Mantenerlo nos cuesta miles de millones. Pero con décadas de desmanejo político y sindical, se convirtió en un foco de corrupción. Yo describo al astillero Río Santiago como un verdadero elefante blanco. Es una caja, un barril sin fondo por donde se van un montón de plata, 3.600 millones este año, de dinero de los bonaerenses. Esta noche te mostramos Río Santiago, el astillero que se hunde. Y un cuento de nunca acabar. María Julia Alzogaray dijo que lo limpiaban en 1000 días. Menem que íbamos a bañarnos y pescar ahí. Los K que lo saneaban en 10 años. Y Macri en 4. Vos tenés que entender que vos no estás viendo tierra acá con basura. Esto es basura con tierra. ¿Y vos qué te imaginas para el futuro de tus nietos? Y no sé, lo peor. Riachuelo, esto está podrido. Esta noche en PPT, corrupción explícita. Por fin, se terminaron las vacaciones de invierno. Los que no vuelven son los maestros, porque estos hijos de Ramil le pagan 2 mangos, están haciendo el ajuste con los trabajadores. Y los pibes no saben nada, no saben ni hacer una molotov. Mientras tanto, en el Newman van a hacer una competencia para saber quién sabe más. Porque ya sabemos quiénes son los más hijos de... ¿Pero qué haces, Macrirulo, con ese paraguas abierto? Trae mala suerte. Demasiadas desgracias tuvo el pueblo argentino los últimos 3 años. ¿Qué hay que pasar la tormenta, Cristina? Aparte no lo digo yo, lo dice Marquitos, lo dice el FMI, el Fondo Meteorológico Internacional. Y tal cual, y por ahí tenemos suerte y la tormenta sigue de largo, como siguió de largo la lluvia de inversiones. Mirá, por favor. Esta franchuta no quiere cortar hasta el recreo. Señores, les quiero comunicar por un tema de ajuste. Las pruebas de evaluación no serán como otros años. ¡Genial, muchachos! Zafamos de laburar, como yo, que vengo zafando con tanto paro. Zafamos. Lo único que nos falta ahora es zafar de la justicia. ¿Cómo va a ser la prueba ahora? Es muy sencillo. Se va a evaluar los 2 colegios. ¿Tenemos un año de plazo para sobrecumplir las metas? Un año las pelotas de Macron. Ahora es la prueba. ¡Dale, lavarse! No puede ser. Pero necesitamos tiempo, cretino. A ver, dame un segundo. Que voy a llamar a mi testaferro para que haga la prueba por mí. Señores, a la división ganadora se va a llevar los pasajes para ir a Bariloche. ¡No vamos a Bariloche! Por favor, chicos, los espero en el patio, como dijo el turco. Síganme, que no los voy a defraudar. Es genial, Mauricio. ¿Escuchaste? Un viaje a Bariloche. Tenemos que ganarlo, tenemos que hacer el esfuerzo. No, eso no. Ganemos, pero que el esfuerzo lo hagan los otros, como siempre. Por favor. Bueno. Se ferme la bouche. Le quiero presentar a un persona profesional de primera clase. Con ustedes, Silvio Soldán. Atención, chicos. Según el plan de estudios, vamos a someterlos a una evaluación. Muy bien. Porque esta es una evaluación hecha con... Lamento mucho, pero esta tribuna tiene mucho más polenta. Bueno, pero ¿por qué se morfan todos los días? Por eso. Bueno, a vos tan mal no te va, gordito. Bueno, por favor, secretaria, adelante. ¿Cómo no? Silvio, y la bandeja. Es para mí un placer conocerle. Muchas gracias. A los enfants de la Patricia. Créame que a mí las rubias me dan vueltas. Mirá que tengo mucha platita en el fondo.
Están los alumnos. Sí. Por favor, a la por señorita favor. de medio que tiene cara de pícara, acérquele la bandeja. Sí, como no. Por favor, coge. La verde, Pero la verde, te hago caso. Sí, sí, sí. La verde Silvio. Muchas gracias, Muchas gracias. secretaria. Ya me vas a llamar. Muchas gracias, señorita. Gracias. Atención. Atención. Vamos. Señorita, nombre y colegio. Cristina, futura abogada exitosa, gran consumidora de puré de calabaza de chiquita. Colegio del Hombre Nuevo. Bueno, atención, esto es un repechaje, chicos, ¿eh? Muy bien. Cristina, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, próceres argentinos de todos los tiempos, por ejemplo, San Martín, comenzando ya. Perón, Evita, San Paoli, Máximo, Néstor. No, momentito. Repitió Néstor 4 o 5 veces, señorita. No, yo no, pero no. La cinta, Gonzalito. Perón, Evita, San Paoli, Máximo, Néstor. Uy, sí, repetiste un montón. Yo no me equivoqué. Lo que usted tiene que saber es que Néstor vale por 10 próceres, por lo menos. Sí. Está bien. ¿Nombre y colegio? Mauricio de Newman School, soy Barrio Parque y algunos lugares chetos más. A ver, Mauricio, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, palabras que terminen en sion. C-I-O-N, sion. Por ejemplo, canción, comenzando ya. Sí, inflación, estanflación, devaluación, regresión, kirchnerismo. No. Kirchnerismo no termina en sion, querido. ¿Pero cómo que no? Si el kirchnerismo fue una maldición para todos los argentinos en los últimos tiempos. Pero no es eso. Gracias, Cristín. Mejor hacemos una pausa y vamos luego al ping-pong de preguntas y respuestas, ¿eh? Chicos, por favor, qué bulliciosos que están hoy. Seguimos con la escuelita. Una escuelita hecha con... Muy bien. Secretaria, por favor, adelante. ¡Vamos! Gracias por volver, secretaria. Aquí traje los otros sobres y también tengo la diversión con otra bandeja de sándwich y de champán francés. No me tiente tanto, Cristín, Ay, por ¿por favor. qué te tentas conmigo? Que uno no es de hierro, querida. Mejor vamos con el tiempo de preguntas y respuestas. Pues, sí. Yo. Lo ordinario. Atención, chicos, este es un ping-pong de preguntas y respuestas. Sí, respondo yo. Puede responder cualquiera de los tres o los tres. Dale, nosotros somos. ¿Cómo se dice la palabra trabajo en inglés? Yo. No sé ni cómo se dice en castellano, menos la voy a saber. No, querido, no. ¿Para qué piden responder? Vayamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto dura el mandato de un presidente en la Argentina? Tiempo. ¿Cuánto dura el mandato? Sí. Esperá, a ver, si no es peronista, hasta que se manda a mudar en helicóptero. No. Es así. Para mí también. Bueno, Vamos a la última. Viene muy mal esto, muy mal. A ver, yo Vamos a la respondo. última. ¿En qué año se declaró la independencia argentina? Esta sí, tiempo. Es muy fácil cuando Néstor echó al Fondo Monetario. Tampoco. Pero sí. Es incorrecto. No. Tampoco. 0 puntos para usted. Colegio, siguiente colegio. ¡Mira! ¡Pronto! Vamos. Newman School. Sí, Newman. Atención con la pregunta. Sí. ¿Cómo se llama la sustancia que sirve para cerrar rajaduras y grietas? Yo. No tengo ni idea, pero a nosotros nos conviene que la grieta sea cada vez más grande. Esa no es la respuesta correcta, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es el protagonista de Misión Imposible? Tiempo. Duchovne. ¿Cómo? Sí, Duchovne, porque no sabe cómo va a salir de estos quilombos. Es absolutamente incorrecto. La última pregunta. A ver, completen el refrán. No hay mal que dure. Yo, 12 años. Es lo que 12 duró. años, no 100 años, como 12. 12 años es lo que duró el kirchnerismo. ¿Cómo van a decir una cosa así? Los odio. 0 puntos para cada uno de los equipos. Esto fue un desastre. Y ninguno de los dos colegios merece ir a Bariloche. ¡Los dos a la final! ¡Los dos a la final! ¡Los dos a la final! Vamos a dejar que esto lo defina el azar. Por lo tanto, vamos al encuentro de la valija de la felicidad. Chicos.
Como el nivel intelectual de ustedes lamentablemente fue muy, pero muy malo, aquí tenemos la valija de la felicidad. Me encanta la... Hay 2 llaves solamente en este bol. Sí. 2 llaves. No. Una para un equipo y otra para el otro. Ah. Una sola llave abre. Claro. El que abre viaja a Bariloche con toda la división. Va a comenzar la señorita, la única señorita que tenemos aquí. Adelante, por favor. Ah, sí, por favor. Recuérdenos su nombre y colegio. Cristina, el Colegio del Hombre Nuevo. ¿Y cuántos son ustedes? Éramos un montón, pero en Libertad quedamos 4, con el Pingüino 5. O sea, 4 más el pingüino 5 más 2 acompañantes, 7. Exacto. 7 en caso de que abra la valija de la La vamos a abrir. felicidad. Soy experta, Silvio. Introduzca su manito ahí, saque una llavecita e Manito. intente abrir la valija de la felicidad. ¡Vamos, Cristina! La que abre el equipo. ¿Será Cristina la que abra? Sí, siempre ¿Será abre. Cristina la que abra? ¡Vamos! A ver, ¡Nervios! Cristina. ¡Vamos, A Cristina! la 1, a las 2, sí, a ver, Cristina. 1, 2, sí. No abre. ¡No puede ser! ¡No será hasta Tonini Wilson habría! ¡No puede ser! ¡Lloro! Desazón para este tipo, alegría para... Queda una sola llave, tiene que abrir. No, recordaron nombre y colegio. Mauricio, Human School. Bueno, ¿y cuántos son Y ustedes? somos 30, pero todos en libertad ayer. Bueno, por favor, 30 más 2 acompañantes, 32 para 32. viajar a Bariloche, siempre y cuando la llave, por supuesto, tiene que abrirlo. Hay otro. Ahí está, pero ya está, ya está. A ver, Ya a ver. ganamos, acá está la llave, o sea, aparte gané en primera vuelta, no como otras veces. Para la música, Gonzalo. 1, 2, sí. No abre, no. Debe haber algún error, Mauricio, como con nuestros aportantes de campaña. Pero Cristín no abrió ninguna llave, ¿qué hacemos ahora? Pero ¿cómo que vamos a hacer? Yo acá también tengo una llave. Porque, sí, Huguito, porque voy a probar yo también. Mirá qué ventajera que había sido. Callate, ordinario de porquería. Momentito. Lo marcó la Javier. Puede ser. Pero Cristina, ¿usted tenía la llave ganadora? Por supuesto, mi amor, porque la cambié, la llave la cambié, porque yo pongo la tarasca. Así que los pasajes me los llevo yo. Silvia, Pedazo por de favor, garca. te quiero invitar conmigo. Para mí es un honor, querida, pero no sé para qué me quiere llevar. ¿Cómo para qué? Por supuesto, hace rato que no tengo un feliz domingo. Feliz domingo para todos, menos para mí. Esto es acoso. Yo se los anticipé, compañeros. Esta franchuta del fondo nos va a costar a todos. Como se quiere acostar con Silvio. Cuídate, Silvio, querido. Porque esta nos quiere acostar a todos. Como nos quieren acostar con el decreto modificado de las Fuerzas Armadas. Pero no pasarán, No pasarán. Como tampoco va a pasar la denuncia de la fascista, de la Bullrich contra el compañero Luisito. Luisito que no se calla nada. Aunque la verdad, cada vez que habla, cada vez nos votan menos. Te podría callar un poco. Y vos, gordo, dejad de usarme de presentadora que soy, los cuentos de la cripta. Te lo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En principio, un abrazo y agradecimiento a Silvio Soldán, maestro absoluto, Silvio. Un abrazo grande y gracias por haber estado acá. A ver, esta semana quedó encerrada por 2 frases muy distintas, pero que hablan de una Argentina parecida. Una de ellas, lamentablemente, la dijo una persona amiga nuestra, conocida nuestra, pero amiga nuestra, el doctor Abel Albino, el titular de CONIN. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros trabajamos con CONIN en un programa que se llamó Argentina Urgente. Y gracias a eso, hace un par de años, pudimos llevar agua a lugares recónditos de Salta y de Formosa. El trabajo de CONIN con los chicos desnutridos es impresionante, realmente impresionante y admirable. Abel Albino habló en el Senado sobre el aborto y cometió 2 errores, por lo menos graves. Uno, se olvidó que a su nivel nadie habla solo a título personal. Y por otro lado, como médico que es, se equivocó porque sostuvo puntos falsos para avalar un tema ideológico de él. Él está en contra y no le importó decir cualquier cosa. En todo caso, mentiras lisas y llanas. Y es una lástima que haya hecho esto, porque él tenía miles de argumentos de otro tipo, de convicción íntima, de religión o de lo que fuera, a los que podría haber acudido sin pasar el papelón que pasó. Dijo una barbaridad, dijo que
el virus del VIH atraviesa la porcelana. Esto es mentira, es obvio, es básico como argumento y es absolutamente falso. Esto para los chicos, más que nada, el látex del preservativo es un método seguro, no se pongan a dudar sobre esas cosas, porque realmente no hay ningún problema con el tema del uso de preservativo o no. Costó mucho convencer a la gente que se acostumbrara a eso y es ridículo que empiecen a dudar por una estupidez como esta, que en este caso dijo Albino, que aparte es mentira. Y eso es la lástima, que lo que uno ve, un gran tipo que se dedica a los demás, que tiene un gran corazón, que es inteligente, diga semejante pavada, realmente es un modo de echar confusión en un tema que ya de por sí es muy conflictivo. La posición de Albino sobre el tema es hasta casi infantil. Él en un momento dijo con respecto al SIDA lo siguiente, textual: la posibilidad de contagiárselo siempre es muy grande porque no siempre uno se pone el profiláctico cuando sale de la casa. Se lo pone cuando está en la situación. Abel, nadie se va a poner un forro cuando sale de la casa y va a andar con el forro colgando por la calle hasta que llegue o no a una situación. Es tonto lo que dijiste, es infantil, es tonto. Ya dijimos que la discusión del aborto viene plagada de prejuicios de los dos lados y realmente agregar más prejuicios no sirve. Ni los que estamos a favor somos asesinos, ni los que están en contra son fachos. Aprendamos a respetar a la gente y aprendamos a que la gente diga lo que siente y lo que piensa de manera honesta. No pasa nada si... Yo estoy, ya lo dije 40 veces, yo estoy a favor, hasta la semana 2 estoy a favor. Ahora, podría estar en contra y también tengo la libertad de decirlo. ¿Por qué no voy a decirlo? ¿Por qué me van a calificar de algo si lo dijera? Realmente fue triste ver a Albino mintiendo con una mentira tan torpe lo que él cree que es una causa justa. Es una lástima. Tratemos de defender las causas justas con argumentos justos. No demos vergüenza para defender las causas justas, sean las causas que querramos defender. Pero tratemos de dar buenos argumentos, en todo caso, no mentiras así como esta, tan torpes, ¿no? La otra frase fue la de Luis Delía cuando dijo a Macri habría que fusilarlo. Bueno, Delía ya sabemos, siempre fue un bruto y un exagerado. Esta vez se pasó un poquito de la raya. Al rato, a la hora, ya se había desmentido a sí mismo, salió a decir que era una metáfora. O sea que fue todo mal, porque primero dijo una barbaridad y después no tuvo la valentía de defender su barbaridad. O sea, Delía, si te vas a hacer el macho, bancátela. Porque, digo, hay una frase, acá son todos machos hasta que las cucarachas vuelan. ¿Viste? Cuando la cucaracha empezó a volar, ¿qué hacemos con ella? ¿No? Bueno, esto es lo mismo. Digo, si te vas a hacer el macho, bancátela. Y si no, no digas esas estupideces. Esas fueron las dos frases. Por otro lado, esta semana Horacio Berbisky dijo que el Papa Francisco le pidió a Cristina que sea candidata. Se ve que extraña los mates que le llevaba regalos. ¿Se acuerdan que Cristina le llevaba un objeto extrañísimo, mate, y le mostraba, ¿no?, cómo funcionaba? Bueno, enseguida Grabois, que es el amigo del Papa, que maneja a piqueteros y desocupados, salió a desmentirlo y a hablar de operaciones políticas. En el medio de esto, Cristina tiene problemas con sus propiedades, señores. Tendríamos que ayudarla un poco. No puede alquilar el departamento de Puerto Madero, donde vivía Cristóbal López. Ahí estamos viendo imágenes. Es un dúplex en Juana Manso al 500. Acordate que López dejó la casa porque consiguió un alquiler más barato en la cárcel de Seiza. Y fíjate el aviso de alquiler que hizo Cris. A ver. Inquilinos e inquilinas, alquilo dúplex en Madero Center. Joya, nunca unidad básica. Amplia propiedad de 620 metros cuadrados. Es tan seguro que el último que lo alquiló terminó tras las rejas. Eso no lo digas, machirulo. El valor del alquiler es de $14.000 por mes. Aceptamos bolsos en forma de pago. Las expensas ascienden a 90.000 pesos mensuales. Sí, todo por culpa del macrigato ese. La propiedad cuenta con pisos de mármol en recepción, una amplia sala de estar, balcones con decks en ambos pisos, varias salas de reuniones, despachos. Y una habitación de servicio especialmente diseñada para testaferros y testaferras. Pásenlo en el programa de La Nata, que seguramente lo van a ver un montón de sojeros oligarcas neoliberales que van a tener las 14 lucas para alquilar el depto. ¿No es cierto? Muchas gracias. Bueno,
Hablando en serio, el alquiler del departamento, de este departamento de Cristina, que tiene un montón, cuesta de verdad $14.000 mensuales, paga 90.000 pesos por mes de expensas, más 20.000 de ABL. O sea, es un departamento que sale medio palo por mes. Está equipado, parece que Cristina dejó sillón, heladera, cama y máquina contadora de billetes. O sea, que está para ser ocupado. Dentro de los políticos que estén escuchando y les interese. Bien, hablando del tema de las elecciones, Chiche postula a Chiche Duhalde, postula como candidato a Roberto Labaña. Ahora empezó todo el tema de tirar candidatos, ¿no? Todo el tiempo a ver cómo miden y eso. Lo que se piensa es que Labaña podría unir a los radicales desencantados con Macri, a los masistas que no quieren a Massa, a los peronistas no kirchneristas, a los kirchneristas no cristinistas, a los progresistas no izquierdistas, a los tinelistas no showmachistas y a los macristas no macristas. Si lo logra, podría llegar a la presidencia tranquilamente. Éramos pocos y ¿saben quién volvió? Diego. No sé si lo vieron haciendo declaraciones. No está para dar un examen de manejo. Infama lo agarró saliendo de la casa de Devoto, hizo declaraciones por la ventanilla del auto y menos mal que no le pidieron que soplara la pipeta. Míralo a Diego, a ver. No, yo no hablo de ser presidente del Inter y es el primero. Tiene que ser para lo físico, es para lo físico. Y se estarán como todo el mundo. Pedí Mañana. Sí, deja la agenda también, Rocío. No, Rocío es una fiera. Que el distanciamiento. Yo no sé, pero está manejando. O sea, no, más allá de cómo esté, está del lado del volante. No es Inglaterra, que el volante está del otro lado. O sea, está de este. La locura es que esté manejando en ese estado. Una locura total. Bueno, organismos de derechos humanos marcharon en rechazo al nuevo rol de las Fuerzas Armadas. A ver, ¿cómo es esa historia? Porque fue uno de los escándalos de la semana. El gobierno anunció, en realidad una cosa que ni siquiera es un gran cambio, es un cambio bastante menor, que la oposición aprovechó para decir que van a estar los milicos en la calle. Y nadie dijo que van a estar los milicos en la calle, pero todo el mundo responde como si el gobierno hubiera dicho esto. Lo que dijo es que el ejército va a ir a las fronteras y que combatirá el terrorismo. Y desde el kirchnerismo esto lo vieron como una vuelta de los militares a la calle. Está habiendo un problema con el tema de los militares en Argentina hace ya bastantes años. Yo el sábado escribí en la columna de Clarín un tema sobre, no sé si saben que se estrenó, o se está por estrenar creo, capaz se estrenó el viernes, una película sobre Maldonado. Hablamos ya el domingo pasado de esto. A mí me parece terrible que una cosa que es tan evidentemente mentira y que se manejó con tanto cinismo, ahora se trate de consagrar, para decirlo de algún modo, con una película. Es lamentable, Maldonado, un chico joven, militante, bla, 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 pero se ahogó. Nunca estuvo desaparecido, siempre estuvo en el mismo lugar y lo encontraron finalmente ahí tantos días después. Esto no es una opinión. Cuando se hizo la autopsia de Maldonado, los familiares y los organismos llevaron, y esto no es una metáfora, es tal cual, 52 peritos a la autopsia. Yo nunca en mi vida había escuchado una autopsia con 50 peritos, que eran todos de ellos los peritos. Y los 50 peritos que estaban ahí para decir que Maldonado había sido torturado, no se animaron a decirlo, porque no era cierto. O sea, los 50 peritos dijeron que nunca lo golpearon, que no lo arrastraron, que no le habían pegado en la cabeza, que nada, que se había ahogado, que esto es lo que había pasado. Y todavía hoy se insiste con el tema de la desaparición de Maldonado. Y nadie habla, porque a todo el mundo le da culpa hablar de esto. Y yo creo que ya está, ¿no? No tenemos que tener culpa para decir cosas que son verdad, digamos. Yo no estoy, lo lamento, pero no estoy ofendiendo a nadie diciendo que Maldonado se ahogó. Lo lamento por él y por cualquier otro chico de 20 años que se haya ahogado, de 20 o de 90, no me importa. Es una lástima que la gente se muera, ojalá no se muriera nadie. Ahora, tampoco voy a decir, para quedar bien con algunos, que a Maldonado lo desaparecieron, porque no lo desaparecieron. Es impensable creer que este gobierno, o cualquier gobierno de la democracia, porque realmente uno no podía pensar nunca que Alfonsín o De la Rúa o Menem mismo podían desaparecer a un tipo.
como sí en su momento hicieron los militares. Es impensable. Bueno, sin embargo, hay un sector de la gente, yo lo que ponía en la columna, iba al ejemplo, ustedes alguna vez quizá escucharon, que hubo un montón de soldados japoneses que pensaron que seguían en guerra y no se entregaron. Y los tipos seguían combatiendo en lugares aislados, en el medio de la selva, etc. Y trataban de decirles, vuelvan porque terminó la guerra. El último que se entregó, esto que digo son datos históricos, los pueden buscar. El último que se entregó en el año 74. La Segunda Guerra terminó en el 45. El tipo estuvo desde el 45 hasta el 74 aislado pensando que la guerra seguía y por eso no se entregó. O sea, gente evidentemente enferma. Me da la sensación de que desgraciadamente una parte nuestra está así. Hay gente que siguen siendo soldados japoneses que no se entregan. El tipo que piensa que hoy puede haber un desaparecido es un poco el soldado japonés en el medio de la selva, pensando que todavía está la guerra de los 70 o de la dictadura. Ahora, ¿hay que hacer algo con las Fuerzas Armadas? Sí. ¿El gobierno se tiene que meter hoy en esa discusión? Yo realmente con el quilombo que tienen no me metería. Porque ya tienen, o sea, para donde dan un paso es un despelote, no me metería en ese quilombo. Ahora, alguna vez tendríamos que discutir qué queremos hacer con las Fuerzas Armadas. Y yo planteo una discusión incluso amplia. Hay gente que te dice, no tiene que haber. Bueno, discutamos si hay que disolver las Fuerzas Armadas. Hay países que no tienen Fuerzas Armadas en el mundo. Costa Rica es el ejemplo más común, más citado, pero hay 5 o 6 más. Algunos son pequeños países en Europa que ahora fíjense lo que hacen los tipos y preguntémonos si nosotros nos lo bancaríamos. Hay países que, por ejemplo, disolvieron las Fuerzas Armadas y usan para la frontera y demás, y como seguridad, la Fuerza Armada de un país vecino. Usan la Fuerza Armada francesa o la alemana u otra. ¿Nosotros nos bancaríamos a los militares brasileños cuidando nuestra frontera o a los chilenos? No lo sé, pregunto. Yo no tengo problema, pero digo, no sé si Argentina se lo bancaría. En todo caso, veamos para qué harían falta. Lo que sí seguro no sirve es pensar que siguen estando, que son parte de la dictadura. Ya ninguno de todos los que están estuvo en la dictadura. Pero ¿saben por qué esto se puede afirmar? Por una cuestión de edad, porque los milicos van ascendiendo por los años. Ya no da más la cuenta. O sea, no hay más. Todos los que están estuvieron en la democracia. Algo tenemos que hacer con estos tipos, son un montón. Bueno, ¿de qué van a laburar? ¿Qué van a hacer? Me parece que es una discusión que vale la pena tener, pero que la tenemos que tener sin prejuicio, sin pensar que los otros son inmediatamente tipo de la dictadura, porque no lo son. Yo iba a decir, medio en broma, no había tanto malestar en los organismos de derechos humanos como cuando nombraron a Milani, y en realidad cuando nombraron a Milani no hubo ningún malestar. O sea, los mismos organismos de derechos humanos que ahora putean, se comieron doblado en 4 a Milani. Y Milani está preso por 2 notas nuestras. O sea, que conocemos bien el caso. Una nota que hicimos acá por enriquecimiento ilícito, donde mostramos la casa, y otra nota que hizo Rodrigo Alegre en La Rioja, donde mostramos que salían el nunca más como responsable de la desaparición del soldado Ledo. O sea, conocemos bien esta historia. En ese momento yo no escuché a nadie, a ningún organismo, hablar en contra de Milani, que ahí había un represor. Ahora no está por pasar nada, pero Milani era un tipo que se había chupado a un soldado en Tucumán. Es más, no solo no hubo malestar, Eve se sacó una foto, ella y Milani, en la tapa de la revista de las Madres. Esa foto se encuentra en cualquier archivo. Estela por poco le tiraba besitos. Ahora Milani está preso por represor y por chorro. Y lo loco también, que desde el lado político pasó igual. Tanto Scioli como Massa, en la campaña del 2015, propusieron lo mismo que ahora dice el gobierno. Hace 15 minutos. Mirá la placa de publicación de Scioli. Ahí tenés, como mi compromiso en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico es una realidad, blindaje de 2.000 kilómetros de frontera con efectivos de las Fuerzas Armadas, que ya están ahí. Bueno, esto es lo que está diciendo hoy el gobierno. Scioli está en contra. A ver, mirá lo que decía Massa. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras.
pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Bien, chicos, hagamos política en serio. O sea, por lo menos esperen a que pasen 10 años para que la gente se olvide de las declaraciones. Esto pasó hace 1 año y medio, 2 años. Es increíble, realmente. Y ya que hablamos de doble moral, esto también es más increíble, porque hay gente para la cual hay dictaduras malas y otras buenas, ¿no? Es como que en su momento no dicen nada porque les conviene. Milani, por ejemplo. Ahora dicen porque no lo ponen ellos. Fíjense lo que pasó. Rodríguez Sá le dio un premio a Carlotto, a Estela de Carlotto de las abuelas. Yo no sabía esto y realmente me impresiona mucho la historia. Rodríguez Sá había mandado en el 78, plena dictadura, a Macera, una carta privada en la que acusaba al diputado radical Arturo Negri y a otros exfuncionarios de ser subversivo. Yo les digo, una carta de un político a un comandante de las fuerzas acusando a otro de subversivo era pedir que le pegaran un tiro. Directamente, no había nada intermedio. Y es más, pedía textual un castigo ejemplar. Entonces, como ahora le da un premio, van y le preguntan a Carlotto, mire Carlotto, este tipo le mandó una carta a Macera pidiendo que boletearan a Negri. ¿Qué dice Carlotto? Es un ejemplo de doble moral increíble. Dice, de esa carta ya sé, es el pasado. La oportunidad del cambio hay que dársela a todos. Bueno, ¿por qué cambia? Porque Rodríguez Sá probablemente sea compañero de fórmula de Cristina. Y obviamente Carlotto es kirchnerista. O sea, si sos un militar que no nació en la dictadura, sos represor. Ahora, si sos un gobernador colaboracionista con los milicos, sos un copado que se equivocó. Estamos todos locos. Bien, una historia increíble también que está empezando a crecer y que va a ser una de las noticias más importantes de esta semana que viene. Ya lo habrán escuchado en parte, es la denuncia de los médicos brasileños truchos en el hospital de Cañuelas. Esto se está volviendo también un escándalo político y judicial, porque no puede aparecer varios médicos truchos en un hospital sin que el poder político lo sepa. Es bastante difícil que una cosa así pase y sin que en la justicia esto de alguna manera se lo avale si es que hay algún conflicto. Hoy, habiendo ya por lo menos 5, porque uno habla de médicos truchos y del otro lado de la moneda del médico trucho está el paciente muerto, ¿se entiende? No es que es un médico trucho, un homeópata trucho, que le dio 2 globulitos y le dijo andá. Son tipos que atendieron gente y esa gente se murió. Entonces, hoy todavía que hay por lo menos 4 o 5 muertes, por lo menos, todavía ni siquiera allanaron el lugar. Todavía no se tomaron los expedientes médicos de las personas perjudicadas. Los abogados del lugar, de ese barrio de donde esto sucede, en Cañuelas, no quisieron participar de las denuncias porque el hospital depende del intendente, entonces no quieren pelearse con el intendente. Ahí empieza a aparecer el tema político de esta historia. Hay una contadora del hospital a la que por pagar horas extras truchas, le hicieron la vida imposible y la mina terminó con una licencia psiquiátrica. Hay una denuncia penal hecha por un Luis Sánchez. Uno de los muertos es Nelson Sánchez, hermano de este chico Luis. Nelson tenía 29 años. Entró un 29 de diciembre, murió el 31. Ingresó por gastroenteritis. Al otro día le diagnosticaron neumonía y al otro día murió de una tuberculosis. Este es uno de los casos. Mañana el abogado de las víctimas, Claudio Calabresi, va a presentar una denuncia de particulares damnificados. Él ya tiene 4 casos de fallecidos y le siguen llegando denuncias de nuevas víctimas. Hay otra que se llama Mayra Ojeda, ingresó el 23 de marzo al hospital con un embarazo normal de 8 meses, la atiende un supuesto jefe de guardia, Hernán Carpio, y la doctora Andrea Macri, y después uno de los médicos truchos, un brasileño, René Alves, y esta chica termina perdiendo al bebé. Le dijeron que no tenía líquido amniótico, todavía hoy no le entregaron el cuerpo al bebé ni la historia clínica, y ninguno de estos dos, ni Carpio ni Macri, sigue yendo al hospital. Uno de este grupo llegó a estar a cargo del hospital, ahí tenemos, ¿ves? Doctor Hernán Carpio, la firma y el sello del tipo en una receta. Este, no sé, está rajado, no está vinculado a la causa, creo que está rajado. Está vinculado a la causa, creo que está rajado. El hospital salió a decir, para defenderse de algo bastante difícil de defender,
que fue víctima de una estafa por parte de 2 médicos truchos. Otra de las fallecidas fue Margarita Santos Serrano, de 68. Se descompensó en casa de la hija, llaman a la ambulancia, y en la ambulancia está Joao Peixoto Neto, cuyo nombre falso era Felipe Nori. Esta señora entra en paro durante el viaje. El médico, que no era médico, no le hace ningún tipo de reanimación, llega al hospital y se muere. Por eso digo, hablamos de médicos truchos que suena hasta divertido, y atrás del médico trucho está el paciente muerto. Porque no es que una cosa va sola, son 2 cosas que van juntas. Ahí tenés en el libro del hospital, ese es el libro del hospital, nunca lo mostraron hasta ahora, la firma de este Peixoto Neto, que en realidad es Felipe Nori. La unidad fiscal 1 de Cañuelas, que se supone que es la que interviene en la denuncia, el fiscal está de vacaciones. No sé dónde estará, pero si está mirando, vaya, ¿no? Porque, qué sé yo, capaz hace falta. Elías Arrieta, que es el hijo del intendente Gustavo Arrieta, también trabajó en el hospital y también se duda sobre su título. El tipo muestra un título de recibido en Cuba, que se duda que sea real. Otra historia más para preguntarse. Bueno, el programa esta noche tiene que ver con por dónde ajustar, porque el gobierno empezó a ajustar por el tema del INVAP, por ejemplo, esta gente que hace reactores nucleares y que tienen un laburo genial, increíble, y se equivocaron y por supuesto volvieron para atrás porque no era el lugar por donde ajustar. Te vamos a hablar de 3 casos nada más, pero hay cientos de miles de casos. Te vamos a hablar de Astilleros Río Santiago. Astilleros Río Santiago se supone que es un lugar que hace barcos. Hace 30 años que no hace un barco. 30 años que no hace un barco. Gasta 3.600 millones de pesos. ¿Y qué es? Una caja de la política que maneja ATE, el Sindicato de Trabajadores del Estado. Y además, otro de los casos donde se sigue gastando guita, en vano, es Acumar. Tiene que ver con lo que veíamos en el avance. La limpieza del riachuelo. Empezó en la época de los egipcios, más o menos, la limpieza del riachuelo. Todavía hoy el riachuelo es ese pozo de mierda que vemos habitualmente quienes pasamos de provincia a capital. Vení que te empiezo a contar las 2 historias, dale. Hay que ajustar, el gobierno no aclara por dónde hay que ajustar. Y esta semana, como te decía, se armó toda una polémica con respecto al INVAP. El INVAP es Instituto de Investigaciones Aplicadas. Es una empresa modelo en el mundo por la calidad de los desarrollos y de la gestión. Macri dijo, se acabó la magia, la plata no está, y anunció que se cancelaban los proyectos del Estado con el INVAP. Una torpeza increíble, porque no averiguaron cuántos eran los proyectos, no sabían cuáles eran. Hablamos nosotros con gente del gobierno sobre el punto y no sabían respondernos. Bueno, al final el gobierno hizo, después el gobierno se pregunta por qué no es creíble. Hizo lo que viene haciendo hace 2 años, hacer una medida y dar marcha atrás. Hacer una medida y dar marcha atrás te quita credibilidad. Antes de tomar una medida, piensen en ella y vean qué va a hacer y sosténganla después. Ahora, evidentemente, la del INVAP era una medida equivocada. El gobierno retrocedió en esto. Te vamos a mostrar hoy el INVAP por dentro y vas a ver una de las pocas cosas que funcionan bien. Justo querían ajustar eso. Una de las pocas cosas que funcionan bien en Argentina. Pero antes quiero que veas casos que son la antítesis, el anti-INVAP. Escándalos de corrupción, de deficiencia y de desidia, que son cajas de la política. Quiero decir con esto, los que cobran y los que los llevaron saben que eso es 90% trucho, que son cosas muy difíciles de defender. Es muy difícil de defender un astillero que hace 30 años que no completa un barco. Porque entonces, ¿qué están haciendo ahí? Hay 3.000 personas laburando. Hay sueldos entre 40.000 y 300.000 pesos en el astillero. Arranquemos con eso. Astillero Río Santiago, dale. Con la asistencia del presidente de la Nación y altas autoridades, fue votado en Río Santiago, provincia de Buenos Aires, el buque transporte de tanques para la Armada Nacional Cabo San Antonio. Sobre una de las márgenes del río Santiago, en Ensenada, AFNE genera un gran complejo industrial para dotar a la Argentina del tonelaje marítimo que su desenvolvimiento requiere. Aquí en AFNE
se viven a un mismo tiempo el presente y el futuro. Este es el astillero Río Santiago. La imagen es del último miércoles a las 3 de la tarde. Acá trabajan 3.300 personas. Es uno de los astilleros más grandes de América Latina y, como ves, está paralizado. ¿Cómo te encontraste con el tema astilleros? Bueno, fue hace 2 años y medio aproximadamente cuando tenía que tratar el primer presupuesto. Cuando tenía que votar el primer presupuesto de la provincia de Buenos Aires, me encontré con un ítem que me llamó poderosamente la atención. En aquel momento eran 2.800 millones de pesos, que justamente estaba destinado al astillero Río Santiago y yo lo desconocía. Entonces, a partir de ahí me puse a investigar qué hacía el astillero Río Santiago, digamos, cuántos empleados tenía, cuántas obras estaba haciendo, cuántos barcos había botado, y me encontré poco a poco con una situación que yo describo al astillero Río Santiago como un verdadero elefante blanco. Es una caja, un barril sin fondo por donde se van un montón de plata, 3.600 millones este año, de dinero de los bonaerenses. Astilleros cubre con su producción, entre comillas, el 1% de su costo operativo. El resto de ese monto lo cubre el erario público. El funcionamiento del astillero está lleno de irregularidades, de las que ni el gremio que lo controla en la práctica, ni la provincia de Buenos Aires, que tiene el poder formal, se hacen cargo. Una de esas irregularidades denunciadas está en el comedor. El comedor les cobra a cada uno de los trabajadores una cierta cantidad, le retiene de su salario 1.300 pesos por mes, a los 3.000 y pico de trabajadores para que usen el comedor, para que coman al mediodía, de los cuales de los 3.300 solamente van 1.200. Ya, lo único que yo te puedo decir es que hay un acta firmada donde está claramente expresado lo que se le paga a cada trabajador, digamos, por esa comida, que se hace cargo la empresa de pagar ese valor, digamos, para que nosotros seamos proveedores de la materia prima y la empresa ponía el personal. Hay compañeros que sí es cierto que por ahí no van al comedor, pero también es cierto que si fueran todos al comedor, seguramente estaremos hablando de otros valores, no del valor que se está pagando hoy. Eso es una caja que recibe ATE de 51 millones de pesos por año, de los cuales se utiliza menos de la tercera parte, ¿sí? Ese dinero se lo termina quedando el gremio. Si un trabajador del astillero quiere que no le hagan el descuento del comedor, ¿puede hacerlo? Y es una decisión de la empresa de última, pero en el acta no dice, el acta dice que tenés que pagar por los 3.300. Otra irregularidad es el régimen con los trabajadores en edad de jubilarse. Los dispensados son personas que teóricamente han adquirido las condiciones para jubilarse y que cuando son notificados por la empresa, o eran notificados por la empresa, en este caso el astillero, eran dispensados de prestar tareas. Es decir, todo el tiempo que llevase el trámite de jubilación no trabajaban. ¿Qué hemos encontrado? Dejan de trabajar. Dejan de trabajar. Pero cobran. Pero cobran. Hay también una denuncia sobre algunos desmanejos o una situación irregular con lo que se llaman los dispensados. ¿Qué es ese régimen? Mirá, me río porque es lamentable todo este tipo de cosas, ¿no? Nosotros, por resolución de asamblea, creo que en el 2010 aproximadamente, le hemos solicitado a la empresa dispensar a los compañeros que estaban cerca de jubilarse a los efectos de que se vayan adaptando, digamos, a la situación de dejar de trabajar y entrar, digamos, en su nueva etapa de jubilatoria. Desde ahí la empresa... ¿Cómo funciona ese esquema de adaptación? Primero nosotros habíamos planteado que sean 6 horas, después, bueno, que fueran 4, que sea así, bueno, después, en la última etapa se ha ido dispensando a aquellos compañeros que cumplían los 65 años y de acuerdo a la ley vos tenés un año más para jubilarte, ¿me entendés? Porque tenés que hacer todos los trámites. ¿Qué hemos encontrado ahí? 116 millones de pesos en algo así como 100 dispensados, pero además hemos encontrado gente que nunca hizo el trámite y que lleva años en la situación de dispensado. Son decisiones del gobierno, nosotros estamos para gestionar, para pedir, y los que deciden si te lo dan o no te lo dan son ellos, no nosotros.
En Río Santiago, el gremio logró evadir durante años el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Solo por 2012, la AFIP le reclama a la empresa 67 millones de pesos. Directamente no se retenían las sumas que correspondían por impuesto a las ganancias, es decir, un fraude fiscal importante. ¿Pagan los trabajadores de astilleros impuestos a las ganancias? Sí. ¿Puede ser que haya habido algunos años que Mirá, no se haya computado ese puede descuento? ser, la verdad no te sabría decir en definitiva, en concreto, pero puede ser en algún momento de nuestras vidas no se descontaba, digamos, sobre todos los conceptos, hasta que después se empezaron a descontar sobre todos los conceptos. Pero hubo un periodo en el que por todos los adicionales no pagaban. Puede ser, no te sabría decir, porque no estoy en la liquidación de sueldo, no conozco bien, pero tampoco, viste, por eso no te quiero responder algo que no corresponda, pero... También encontramos enormes paradojas. En un astillero que hace 10 años que no termina un barco, hay un premio a la eficacia para los empleados. Había un plus por productividad del orden del 50%. El salario aumenta un 50% por productividad. ¿Y cómo se mide la productividad si no se trabaja? Absolutamente nada de esto tenía ni controles ni estaba medido. Mirá estos recibos de sueldo. En todos hay un plus por productividad. En este, por 60.365 pesos con 6 centavos. Este otro, plus por 22.857 pesos con 22 centavos. Y otro plus más por 40.958 pesos con 75 centavos. ¿Cuánto hace que el astillero no hace un barco de principio a fin? ¿Cuánto hace que no entrega un barco terminado? Y estamos hablando del último, fue en el 2000, ayúdame, que los 5 buques para Alemania, 2010 si no me equivoco, ¿no? 2008, 2010, no tengo la fecha concreta. Hasta ahora, el único plan que concretó la provincia para el astillero más grande de la Argentina fue reparar el barquito de la República de los Niños. La última botadura fue solo simbólica. En julio del 2012, el barco tocó el agua, pero todavía no está terminado. Es el buque Eva Perón, que le encargó Hugo Chávez a Néstor Kirchner en 2004. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y lo que estamos viendo es que tiene algunos contratos, por ejemplo, hay uno del año 2004, cuando Néstor Kirchner con Hugo Chávez trataron de reflotarlo. El astillero, porque no tenía, digamos, productividad, no hacía barcos, trataron de reflotarlo, hicieron un contrato. Necesitamos una flota de tanqueros petroleros. Aquí se pueden hacer. Aquí se pueden hacer. Por el cual iban a ser 2 petroleros para PDVSA, que es la petrolera venezolana. Se acercó la plata, se pagaron $112 millones y tendría que haberlo hecho en 3 años estos petroleros, y hace 12 o 13 o 14 años que están sin terminar. Por eso yo quiero agradecer a todos los trabajadores y al secretario general de ATE que... La política usó al astillero como un aguantadero. Mirá lo que pasó durante el gobierno de Daniel Scioli. A la finalización de la construcción del Estadio Único de La Plata, el señor Scioli, para terminar este estadio, aceptó que entre 700 y 800 personas de la UOCA entraran al astillero. Y después, el último tramo de gobierno, entraron 150 personas más. Al Estadio Único de La Plata, epicentro de grandes acontecimientos. Es decir, ha sido utilizado como una caja política del sciolismo durante mucho tiempo. La justicia investiga contratos truchos por los que se pagaban en efectivo sueldos jerárquicos a personas que nunca pisaron el astillero. Algunos eran ñoquis, a otros directamente se les robó la identidad. Eran contratos en los cuales las personas no prestaban servicios, entonces el área se encargaba de ensobrar los montos correspondientes a las supuestas personas y hacer los pagos contra recibos.
Entonces no había un control por el circuito normal de astilleros, según la denuncia y según la investigación de nuestro fiscal. Y además el desembolso sin contraprestación, por lo tanto se investiga lo que significó esto en términos de afectación patrimonial al astillero. Eso ocasionó un perjuicio de 16 millones de pesos en 2 años, 16 millones de pesos, más de 95 empleados truchos, en definitiva, que nunca fueron a trabajar, que no desconocían incluso que estaban nombrados. Hoy, ¿quién controla el astillero? Hay un gremio que es ATE Ensenada, la Asociación de Trabajadores del Estado, que virtualmente controla la empresa. Son los dueños de la empresa. Han utilizado una empresa pública en beneficio propio. Por eso digo que a mí me parece que, digamos, que no es una empresa pública, ya es una empresa que está virtualmente en manos de un sindicato que maneja un montón de negocios y kioscos. ATE controla el astillero, pero no quiere que lo controlen. La última conducción de astilleros denunció en la justicia al gremio por amenaza. Es una denuncia por amenazas que está vinculada a un episodio que fue un episodio muy cruento, en un punto traumático, porque estaba el presidente actual de Astilleros, Capdevila, trabajando con algunos integrantes de su equipo, incluido el gerente de Asuntos Legales, y entre 12 y 15 personas que se identificaron como integrantes de la organización gremial, trataron de entrar a verlo. Él les dijo que, bueno, que por favor fijaran una fecha de audiencia para poder recibirlos. Insistieron, ingresaron a la fuerza, se produjeron algunos forcejeos y fricciones, y allí una de estas personas amenazó fuertemente al gerente de Legales. Nosotros primero que no amenazamos a nadie. Vanegas dice que no amenazan a nadie, pero fíjate la particular forma en la que le van a pedir una reunión a Daniel Capdevila, el presidente puesto por el gobierno. Ahí lo ves a Vanegas rodeado de un ejército de militantes entrando a las oficinas. Creo que tendrían que venir más seguido al astillero, porque la verdad no vienen nunca. Y cuando vienen se esconden. Y cuando les pedís una reunión no te la dan. Y a veces los tenés que ir a buscar. Y vayamos inmediatamente a la permanencia en el astillero, porque esta fábrica es nuestra. Las amenazas no se limitan al astillero. Escuchá la temeraria arenga que hace un delegado de ATE. Hay que ir por ellos como ellos vienen por nosotros. Hay que regalarle al sinvergüenza de Macri a la Vidal un 2001 para echarnos a la mierda. En medio de todo este descontrol, a 2 años y medio de asumir, el Ministerio de la Producción Provincial no parece tener un plan para astilleros. La provincia no ha presentado nunca un plan para astilleros. Es difícil. ¿Qué quiere hacer con astilleros? A ver, es buena la pregunta. Nosotros hoy nos tenemos que concentrar en ordenar y sanear esto. Y en función de donde lleguemos a ordenar y plantear todas estas situaciones en la justicia y ordenar, podremos trazarnos una idea y un plan de cómo repensar el astillero. ¿Pero se puede avanzar en ordenarlo sin saber a dónde va uno? Es así, sí, absolutamente. Creo que nuestra historia dice que el astillero lo vamos a sacar adelante, cueste lo que cueste. A ver, varias cosas con esto. Mientras esto está saliendo al aire, está habiendo una campaña en redes que dice: campaña en redes en defensa del astillero y contra el ataque del gobierno. Hoy la Nata a las 22 presentará informe en contra del ARS. Hagámoslo saber en las redes que el astillero Río Santiago no se toca. Compartido durante el programa a través de Instagram y Twitter. Y después hay una serie de tweets que, por ejemplo, ARS 100% estatal, ARS PPT, la Nata, el ARS no se toca, todavía no nació el que se llevó puesto al astillero, PPT dice, PPT si nos tocan a todos, si tocan a uno, perdón, nos tocan a todos, Ensenadazo. A mí realmente, a ver, no voy a hablar de toda la gente de astillero porque no los conozco. La gente que está a cargo del gremio en el astillero y que defiende un astillero que hace 10 años
que no es capaz de sacar un barco y que aparte tiene el caradurismo de pedir plus por productividad de 20 lucas o de 40 lucas, yo les pediría que mañana abran el astillero a la gente, abran el astillero a la gente de Ensenada, a la gente de La Plata, a la gente de Buenos Aires, y muéstrenle ustedes a los tipos a los que les están quitando el plus de productividad por 40 lucas o por 60 lucas, que ustedes los merecen más que ellos. Muéstrenle ustedes a la gente común abriendo las puertas del astillero, porque a todo esto, entrar al astillero no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, hubo que hacer imágenes con un dron, hubo que hablar con medio mundo, no querían que entráramos. Y en general uno aprende en este laburo que cuando te cierran la puerta, te la cierran por algo. Entonces, como todo lo que ustedes creen que están haciendo es limpio y tienen el caradurismo a cobrar plus por productividad y no son capaces de hacer un barco hace 10 años, cuéntenle ustedes al público, déjenlo entrar y cuéntenle por qué el astillero tiene que seguir funcionando con 3.300 personas. 3.300 personas y barcos que nunca terminaron de hacer. Muéstrenle el barco de Chávez, muéstrenle el barco de tal y de tal otro, sin terminar. Y expliquen por qué están usando la plata de todos nosotros para cobrar ustedes. Hay una serie de maniobras de contratos en el astillero. Hay una serie de maniobras de contrato en el astillero que están denunciadas por la actual gestión, la última gestión de astilleros, que encabeza Daniel Capdevila y que fue nombrado hace apenas 2 meses. La verdad es que los 2 años y medio anteriores, las gestiones que puso Vidal en el astillero convalidaron todos los planes que había en el astillero. Bueno, ahí hay un problema. El chico este que hablaba, ¿quién es? El que está a cargo del astillero, el de barba que hablaba. Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo. Ah, es el ministro de Trabajo. Habla bueno, en pasado. Villegas, vos no podés decir el astillero no es del Estado. Porque el astillero es del Estado. Cuando ustedes tienen que poner la plata, ustedes ponen plata nuestra, Villegas, acordate. Cuando ustedes tienen que poner la guita, van y la ponen. Entonces vos no podés decir el astillero es casi independiente. Porque no es tierra liberada. El astillero depende de ustedes. Ustedes no pueden reconocer de hecho que no tienen influencia en el astillero, porque si no, váyanse. Y traigan a alguien que haga su laburo. Vos no me podés decir que a ustedes les cuesta entrar. Porque imagínate, vas a hacer una denuncia y sí, está lleno de chorros, te dicen en la comisaría. Y no, hermano. Te tenés que hacer cargo de cuál es tu laburo. Tu laburo es controlar el astillero. Si no lo podés hacer, debe haber otros que están esperando para tomar tu cargo. Hay una maniobra en el astillero con contratos que tienen a eso, arrancan en el 2010 y que son bastante particulares. Te voy a contar cómo funcionan. Viene una empresa privada, contrata al astillero para que le haga 2 barcos. Pone en ese contrato una cláusula de incumplimiento. Si no le entregan el barco, cobra una multa y no pone ni un peso. ¿Quién hace el barco? El astillero con plata que le pide en un crédito al Banco Provincia. Le pide el astillero un crédito al Banco Provincia para construir el barco para esa empresa. Lo que sigue es que el astillero no termina el barco, que la empresa, ¿paga la multa al otro? Exactamente, vos me estás jodiendo. Que la empresa queda en condiciones de reclamar la multa, pero hay una cosa más. Esa misma empresa le vuelve a encargar otros 2 barcos al astillero con el mismo mecanismo. Eso así, con 2 empresas, Abadía del Mar y White Sea, las 2 tienen el mismo gerente general, es Ricardo López, y son 2 compañías vinculadas en los Panama Papers al Caballo Suárez, el gremialista de El SOMU. Esas 2 empresas hicieron en ese circuito, en esa rueda, 4 veces el mismo tipo de contratos. Y las 4 veces Astillero le pagó. Ninguna de las veces terminan de cobrar, pero tienen el crédito potencial para hacer un reclamo judicial a el Estado de la provincia de Buenos Aires, por lo menos por 20 millones de dólares, porque la multa está en dólares. Bien, abran la puerta del astillero Río Santiago y muéstrenle a la gente qué hacen ahí adentro. Capaz es lo más sano. Y el gobierno hágase cargo de lo que tienen, ¿no? Y si no, declaren República Independiente a Río Santiago y que gobierne otro esa parte. A ver, curros y nepotismo. Mira, decíamos, no tiene ningún sentido sacar plata del INVAP. Es una de las empresas más prestigiosas estatales del mundo, estatal privada del mundo. El gobierno se equivoca, vuelve para atrás. Ok, le estamos sugiriendo al gobierno otros lugares
de donde pueden bajar los gastos. Por ejemplo, un astillero que no hace barcos. Por ejemplo, el Consejo Federal de Inversiones. ¿Sabés qué es el Consejo Federal de Inversiones? Mirá el tape que sigue. Ah, no, está Maru. Yo soy el tape. Perdón, porque... es así. ¿Sabés qué es el Consejo Federal de Inversiones? Mirá a tu derecha, boludo, porque está Maru Dufart. Ahí está. Hola, Ay, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Casi como que Acá, salió espontáneo la nota. discutiendo con la gente del astillero. Claro, te quedaste enojado con eso. Me quedé enojado con eso. Acá. ¿Vos sabías lo que era el Consejo No, Federal de Inversiones? no. Es la primera vez que escuchás Pero hablar. me llama la atención de este país que para donde mirás hay un afano. Y uno pasa todos los días enfrente del edificio, ¿me entendés? Y nunca se te ocurre, acá están robándose las canillas en el Consejo Federal de Inversiones. Bueno. Decís, no, pero bueno. Y muchas veces los periodistas estamos acostumbrados... Yo, ¿por qué conocía el Consejo Federal de Inversiones? Porque es el lugar donde se reúnen los gobernadores. Claro, ese edificio de 4 pisos donde alguna vez fuimos que estaba Néstor Kirchner cuando era gobernador. Y nunca te preguntás, che, ¿qué hace el Consejo, además de tener un edificio de 4 pisos en la calle San Martín para recibir a los gobernadores? Bueno, por esas cosas de la vida me lo pregunté ahora. En sí el objetivo del Consejo es noble y está bueno y ojalá funcionara bien. Sí, también los otros quieren hacer barcos, no es que no quieren. Lo que pasa es que hace 10 años que están atrasados. Se creó en el 59, el secretario está integrado por todas las provincias menos San Luis, que en el 2006 dijo, te agradezco, pero yo no formo parte más de esto ni pongo un peso más. Todas las provincias aportan un porcentaje de la coparticipación a este consejo que integran todas las provincias y esa plata después se distribuye, y ahí es donde empieza el problema, para fomento, créditos blandos, sobre todo promoción de la producción y del comercio exterior de las empresas de las provincias. ¿Y por qué te digo que ahí empieza el problema? Porque claro, parece que esa distribución no es tan equitativa, sino que es más bien discrecional y que según la cuestión política y según las necesidades de caja y según cómo estén esas relaciones es como se distribuye ese dinero. Y ahí empieza tal vez el primer problema, que es que el secretario general, que en definitiva es el que maneja todo, maneja el Consejo de Inversiones? ¿Quién es? Juan José Ciácera, está hace un tiempito como secretario general, desde el 87. Ah, se le hizo tarde. Desde el 87. Este consejo maneja un presupuesto, como te decía, de la coparticipación. ¿Pero quién lo elige? Al secretario general, las provincias. ¿Y de cada tantos años? Cada 4 años. Ah, es un reelecto permanente. Se ve que están conformes, sí. Y el presupuesto, te decía, varía. Este año va a manejar casi 3.000 millones de pesos. El consejo, si dices mucha plata, es poca plata. Son 1.000 millones de dólares. ¿Y sabes a qué equivale? No es poca plata, es muchísima plata. Equivale a lo mismo, en realidad un poquitito menos de lo que gasta el Estado Nacional en el Plan Nacional de HIV. Equivale a la misma cantidad de plata, bueno, ahí lo estamos viendo, que la asistencia a comedores comunitarios y escolares de todo el país. El Consejo Federal, este hombre que está ahí reelecto hace 200 años, maneja la misma guita que banca a todos los comedores de la Argentina. Exactamente. Okay. ¿Qué se hace con esa plata? Te decía yo, promoción industrial y demás. Por ejemplo, viajes. Muchos viajes. Y cada viaje que se hace, por ejemplo, el último fue a Tailandia, durante 15 días. No fueron 2 o 3, fueron 70 personas. Entre esas 70 personas hay muchos funcionarios, fueron 3 gobernadores, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe y el gobernador de Entre Ríos a esta misión, pero hay muchas, unas 8 por año. Así, de 15 días. Esta se calcula que le costó 30 millones de pesos. Viajaron en... Todos, sí, claro, viajaron los funcionarios todos invitados por el Consejo Federal. Por supuesto, por ejemplo, en el caso de Juan José Ciácera siempre viaja en business. En este caso lo hizo por una compañía aérea que casi la nombro. Los funcionarios también todos invitados. Los viáticos también los paga el Consejo. Y también genera como cierta polémica porque todos son hoteles 5 estrellas, en todos los casos. Te dicen, bueno, si el vuelo es más de 8 horas, por eso se viaja en business, pero genera cierto ruido en el resto de las provincias porque a veces piden dinero para una acción, para una promoción que dice, cuesta mucho menos, nosotros podríamos hacer acciones de este tipo por mucho menos dinero, sin tanto lujo. Y no se lo dan y sí hacen los viajes. Por ejemplo, a viajaron 11 funcionarios del Consejo Federal. Cuando nosotros pedimos que nos expliquen por qué, porque en definitiva son fondos públicos, que no están auditados por ningún organismo, ni la GN, ni la CIGEN, ningún organismo del Estado tiene, como es un organismo autártico, ninguno controla, y como la plata la ponen las provincias, queda por fuera de estos organismos de control del Estado Nacional. Nos dijeron que bueno, que era mucha gente la que viajaba y que por eso viajó tanta cantidad de funcionarios. Te voy a contar un detalle de Ciácera, que es el secretario general. Él además tiene una bodega.
Cerro Correa, una bodega en San Juan, es de San Juan. Esta bodega tiene una marca que se llama La Guarda. Los dueños en los papeles son él y su esposa, pero la manejan los hijos, Fernando y Laura. Si vos mirás las ferias internacionales y en los stand, un stand del CFI te cuesta entre 52.000 y 60.000 dólares cada stand que vos armas en una feria internacional. La Guarda... Está en todas las exposiciones. Justo es de las empresas que son invitadas. Sea o no de la provincia que están promocionando. Claro, porque las ferias internacionales en general van, y las de vinos... Van todos juntos. Claro. Se invitan a... Ellos lo que te dicen es, las proponen las provincias. O sea, se ve que La Guarda tiene mucha suerte y la provincia de San Juan siempre la propone para que pueda ir al stand. Imagínate que si vos no vas al stand del CFI, te tenés que garpar vos como empresa ese stand si querés estar obvio, en esa feria internacional. Ahí estamos viendo imágenes de stand. Claro, esa es la bodega. ¿Y por qué te digo que también hay una irregularidad acá? Porque cuando nosotros preguntamos, che, ¿no hay un conflicto de intereses, palabra tan de moda, en que él es el secretario general, va a los viajes y lleva a su empresa? Dicen, hay un acta en la que dice que él se exime de todas las decisiones dentro de la empresa. Él firmó eso. No vimos el acta, confiamos en la palabra. Pero hay una cuestión, si querés, de nepotismo, porque... Todavía no vendió Quintana, me acordé recién. Se te vino a la mente. Cierto. No sé por qué. Quintana, ¿te acordás que dijiste que ibas a vender al mes? Ya pasaron 2. Quintana, sí. Se le hizo tarde. Te decía que hay una cuestión, de nepotismo. ¿Por qué? Porque toda la familia de él trabaja en el Consejo Federal. Pero ¿por qué no? Pero eso tiene un sentido. Porque el tipo hace 40 años está ahí. Si no ve a la familia, ¿me entendés? ¿Vos decís que es por eso? Y obvio. ¿Está desde qué año? Del 87. Imagínate del 87 sin ver al hijo, al padre. Bueno, la esposa me dijeron, ella entró en 2007 y en los papeles era como que se fue en en 2007 la esposa dijo, ya no lo soporto más. En 2017 supuestamente se fue. Cuando pedimos explicaciones dijeron, no, eso a ella y a la hija, que también figura como empleada, en realidad no son empleadas del CFI, sino que son empleadas de la provincia y cobran un plus por acciones culturales en el CFI. Cuando nosotros miramos los papeles, aparecen como empleadas del CFI. Su hijo Fernando lo mismo, que además también tiene muchísimos viajes al exterior. Entendemos que tal vez por su rol dentro del CFI. Bueno, acompaña al padre, está bien. Acompaña al padre, bueno, sí, no sabemos. Bien. O sea que comparten los negocios de la familia y además están dentro del CFI. Lo que decimos es... cuando preguntábamos y por qué hay mucho ruido en las provincias con este tema, ¿por qué nadie lo toca? ¿Por qué no hay ajuste por este lado? Porque es una caja de la política, porque es el lugar donde están los gobernadores, porque es un lugar donde hay fondos para financiar este tipo de misiones, que algunas tienen éxito, otras no tanto, y donde las empresas, supuestamente porque la promoción es para las empresas, garpan un poco menos, según la explicación que nos dieron en el Fondo Monetario. Bien, Duhovne, anota, mira, un lugar donde sacar guita, que no sea el INVAP, ya que están buscando, acá hay un montón de plata. ¿Cómo se llama esto? Consejo Federal de Inversiones. Preguntá de parte nuestra por Ciácera. Algún Ciácera va a haber, o él, o el hijo, o el hermano. Bueno, a ver, otra historia increíble, hablando de ineficiencia y de guita tirada a través de los distintos gobiernos. El tema de la limpieza del riachuelo. María Julia Alzogaray, ¿te acordás? Dijo que en 1000 días lo limpiaba. Menem, pobre, ese imputable, dijo que nos íbamos a bañar y a pescar en el riachuelo. Yo no se lo deseo a nadie, realmente. Los K dijeron que en 10 años lo limpiaban. Cabandier dijo, ¿te acordás de esto? Que veía peces. Cabandier dijo que había visto peces en el riachuelo en el primer porro, por lo menos. Y Macri dijo que lo limpiaba en 4. ¿Querés ver cómo sigue el riachuelo? Se acaban de cumplir 10 años desde que la Corte Suprema, o sea, el mayor organismo judicial de la Argentina, se supone que habría que darle pelota, ¿no? La Corte Suprema dijo que hay una orden de sanearlo. La relocalización de la gente, hay un montón de gente que vive ahí, al lado del agua en el riachuelo, fracasó. La mayoría de las empresas de la cuenca no cambiaron las formas de producción y el organismo que controla se llama ACUMAR y se la pasa recalculando, mirá.
Andrés, ¿cuánto hace que hablamos del saneamiento del riachuelo? Del saneamiento del riachuelo se habla hace mucho. Quizás lo que adquirió relevancia fue en la década del 90, cuando Menem anunció los 1000 días del riachuelo, es decir, que en 1000 días nos íbamos a poder bañar en el riachuelo. El presidente tiene una costumbre, para fin de año siempre me da una tarea imposible. Este año me llamó y me dijo que quiere tener el riachuelo limpio antes del 95. Prefectura Naval Argentina inicie las tareas de limpieza del riachuelo. Un plan disparatado, que no tenía ningún contenido por detrás y que por supuesto fracasó. Años después, en el 2006, vecinos de Villa Inflamable, de La Boca, de Dock Sud, interpusieron una acción en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a partir de ahí el caso o el tema tomó otra dimensión. Se conformaron la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, hubo un fallo que condenó a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a la Nación a sanear al riachuelo y es la realidad que hoy tenemos, que es bastante distinta. Yo diría que el caso en la Corte marca un antes y un después. De ese fallo de la Corte se cumplió en 10 años. ¿Qué cosas ves hoy que faltan todavía en materia de saneamiento del riachuelo? Hay que fundamentalmente trabajar en la relocalización de las personas que viven en el borde del río, y la población en situación de vulnerabilidad. Hay que hacer una asistencia muy global y un planeamiento unificado. Ya comienza la Villa 21-24, estamos en Barracas. Básicamente de este borde costero, que es el único borde costero ocupado que queda en la ciudad de Buenos Aires, hay que relocalizar a 1.200 familias. Ahora estamos entrando al meandro. La basura que se ve acá es la que juntan ustedes después, es la basura que genera la propia gente acá en la villa. Sí, la villa tiene su propio sistema interno de recolección. Ahora, también a veces hay un vuelco hacia el costado del río que el equipo nuestro lo levanta, por supuesto, ¿no? El objeto del trabajo nuestro, llevando limpieza, es llevar salud y evitar justamente que se enfermen las poblaciones más vulnerables, los niños, los ancianos, las familias. ¿Qué pasa con la cuestión sanitaria, con la cuestión de salud de los vecinos y la gente que está afectada por vivir con el riachuelo frente a sus casas? Se han iniciado alguna serie de acciones como realizar encuestas, realizar seguimientos, establecer consultorios móviles. Es necesario involucrar a todo el sistema de salud y ese proceso es bastante complejo. En el riachuelo hoy sabemos que hay más de 6.000 industrias que tienen vertidos que caen sobre el riachuelo, sobre algunos de sus afluentes. Y por eso es necesario establecer una política de control muy sistemático de esas industrias. Desde la conformación de la Autoridad de la Cuenca hasta ahora, los controles han sido por serrucho, han sido en sub y baja. Un poco se controla, después se los libera, un poco se lo controla, se libera y así el sistema no puede avanzar. ¿En qué porcentaje dirías que está saneada la cuenca Matanza-Riachuelo hoy? La ciudad de Buenos Aires ya tiene más del 95% de su borde costero recuperado. Nos queda solamente esto de la Villa 21-24. Esta foto es este lugar. Ajá. Este lugar de acá. Esta foto define lo que encontramos. Sí. Cuando llegamos a la Villa 21-24. Claro, un basural enorme. Y esta foto, esto era lo que había acá en el 2008. Y igual se ve un montón de basura todavía. Sí, porque vos tenés que entender que vos no estás viendo tierra acá con basura. Esto es basura con tierra. Claro, esto es lo que ellos juntan, lo embolsan. Esto se embolsa. Y después se carga toda esta... ¿Esto qué es? Como una... Esto es un pontón autopropulsado. Claro. Es nuestro camión de residuos. Claro. Acá tenés cualquier cosa, un colchón... Un colchón, sí. Un animal muerto que está ahí. Sí. No sé, un caño ahí abajo, Claro, qué sé yo, pañales, botellas, lo que se te ocurra. Vos me decís que esto estaba lleno de basura. Yo lo veo hoy. Tiene un montón de basura todavía. Por supuesto, sí. Cuando estas viviendas se relocalicen, esto va a tener un proceso, digamos, de saneamiento, recuperación de espacio verde, de parquización.
La ciudad de Buenos Aires representa solo el 4% de la cuenca Matanza-Riachuelo. El resto está todo en provincia. Acá es donde está la deuda más grande. Estamos en el barrio Puente Escurra, en González Catán, en La Matanza. Y este es uno de los tantos barrios que se asentaron sobre uno de los arroyos que después terminan alimentando el riachuelo. Los vecinos acá se quejan un poco del tema de la mugre que hay en el arroyo y de las enfermedades que son un peligro para los chicos. ¿Dónde va tu casa? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Gastón? Permiso. Pasa, sin problema. Con los cables nomás del tendero. Esto subí anoche. Es grande el arroyo. Es muy grande. Y encima tiene un olor terrible que es muy feo. Claro. ¿Y esa agua que viene ahí de dónde es? ¿De otro barrio? Esos son todos los que se enganchan de aquellos barrios que tiene caída más para acá. Eso es lo que viene. ¿Qué es como la cloaca del otro barrio? Y algo así. El agua está podrida, está contaminada totalmente. Aparte, cuando se inundó todo esto, estaba todo inundado, ¿vio? Claro. ¿Vos cuánto hace que vivís acá? Yo en realidad hace ya 5 años que estoy acá. No tenemos agua potable, no tenemos cloaca. Es complicado vivir acá al lado del arroyo. Es muy complicado. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 6, somos 8 en la casa. ¿Te irías a otro lado? Obviamente que sí, siempre y cuando la mejor vida, la mejor forma de vivir a mis hijos. Y acá vos hoy que es un día de lluvia también se te embarra bastante la casa, ¿no? Claro, porque a medida que uno sale para tirar algo, una basura, algo, y vos salís pisando el barro directamente. ¿Esta que está la habitación de ustedes? Esta es nuestra habitación. Ahí todo eso falta. ¿Vio la humedad que hay ahí? Sí. Toda humedad. En esos días que se inundó tuvimos que comprar el agua porque el agua, como es perforado de pozo, sí. Tuvimos que comprar el agua porque el agua salía sucia y eso le hacía mal a los chicos. Salía. Dolor de panza y eso, entonces tuvimos que comprar el agua sí o sí. Hola, ¿cómo anda, señora? Bien, ¿y usted? Bien, permiso. Le queríamos preguntar un poco cómo era el tema de vivir acá al lado del arroyo. Horrible. Y siempre nos inundamos todo. La verdad que cada vez que nos inundamos perdemos todo. Aparte vos ves lo que es esto para salir con los chicos, mirá cómo tenemos que estar viviendo. Claro, estás poniendo madera y lo que puedas para... Sí, porque acá hay muchos chicos, hay como 5 chicos acá. Cuando llega ahí al tope que se llena nos inundamos todo. Mira, esto tengo que poner así para que no me filtre el agua para adentro. Claro. Este arroyo después va y lleva agua también para el lado del riachuelo, para el lado del río Matanza. Allá, ¿viste? Y aparte nos inundamos un montón acá con la gente, ¿ves? No tenemos otro lugar para irnos. Claro. Yo si tuviera para pagar otro lugar para irme, me voy, porque yo vivo con el Jesús en la boca, un poco de agua y ya tengo terror porque ya salí con el agua hasta acá. Tenemos que vivir peor como que los chanchos, no es así. Somos seres humanos, hay criaturas. ¿Y vos qué te imaginas para el futuro de tus nietos? Y no sé, lo peor, ¿qué querés que te diga? Porque si estamos ahora, que las cosas están caras y siguen así, los chicos, ¿qué porvenir pueden tener? Ninguno. Pasó María Julia, pasó Cristina, Néstor, Macri, todos tienen una solución mágica para limpiar el riachuelo. ¿Por qué pensás que nunca se termina de concretar? No se termina de concretar porque lamentablemente el riachuelo es de esas obras públicas que maduran con el tiempo, que no le van a dar los votos ni a Cristina, ni a Macri, ni a nadie que venga, sino que son esos procesos que son de largo plazo, que son procesos realmente importantes para la sociedad, que se equivalen a la educación, a la seguridad, a la salud. Esperemos que la ciudadanía pueda seguir manteniendo estos temas para que estos temas tengan una posibilidad hacia el futuro. Vos vivís acá como en la parte de adelante de la casa de Rosa. Sí. Y acá me estabas diciendo, mirá, que el tema de la cocina, que tenés agua adentro. Todo eso monté todo el techo. Claro, ¿y vos qué pusiste? ¿Unas lonas abajo? Sí, le mandé una lona, por el piso está re bajo. Abajo no tiene piso, ellos tienen tierra y arriba puse una lona. ¿Ves? Yo también no tengo piso, tengo alfombra, tengo todo tierra y tengo alfombra. Tierra abajo, la alfombra. Y arriba una lona así como esa. Claro. No tenemos piso adentro. Claro. La verdad.
Y es complicado, ¿no? Con los chicos y todo. Por ello, mira, a veces cuando hay mucha agua, que hay agua acá adentro y allá adentro, no se quedan quietos en la cama, por más que los tengan. No se quedan, son chicos y no se quieren quedar. No, claro. Gastón Cámara, estuviste ahí. Estuve ahí. Bueno, mira, te cuento un poco. Durante los últimos 12 años desde que se creó Acumar, hubo 12 presidentes, uno por año básicamente. O sea, cada uno venía con un plan nuevo. Te voy a dar otros números. En 2010 hubo un censo para ver cuánta gente vivía al costado del riachuelo. Censaron que había 17.771 familias. Familias, 17.000 familias. Sí, o sea, 17.000 casas al lado del riachuelo. ¿Sabes cuántas se hicieron para relocalizar a la gente? 3.992. Falta un montón. Después hay otras cosas que pasaron en relación a esta causa que ya cumplió 10 años el fallo de la Corte. Por ejemplo, en 2009 el entonces intendente de Loma de Zamora, un señor de apellido Rossi, lo intima el juez Armela a que cumpla o que diga dónde estaba la plata destinada a sanear parte de la cuenca y le puso una multa diaria a su sueldo. ¿Sabes qué hizo el tipo? Renunció. Después, en 2012, el propio juez Armela, el que había multado al intendente, lo denuncia al kirchnerismo por tener vínculos con empresas que tenía contrataciones relacionadas a la cuenca Matanza-Riachuelo que él tenía que controlar. Después, en 2016, Bonadío procesó a Musi, que era secretario de Ambiente durante el kirchnerismo, por la contratación irregular de stands en Tecnópolis de Acumar. Acumar, que parece que es como un... es la que controla el proceso. Es la autoridad de Cuenca, es lo que tiene que controlar. Lo que consiguen todos hasta ahora es que el saneamiento lleva un 25%, o sea, todavía falta un 75%. En 10 años se hizo 25%. Por último, este año, este gobierno también tuvo una denuncia por conflicto de intereses, como contaba Mario hace un ratito. Un exdirector denuncia que hay una persona que es funcionaria de ahí, o sea, no tiene cargo, pero es asesora, y que atendía a los miembros de su estudio jurídico también en Acumar. O sea, les daba facilidades, les facilitaba trámites en Acumar a las personas que formaban... A sus clientes, digamos. Sí, a sus clientes de su estudio jurídico. Bien, vamos al corte, venimos en un segundo. ¿Por dónde ajustar? Sigue siendo la pregunta. Vamos a ver ahora en un ratito, después del corte, el caso de INVAP. Dale. Te decíamos que nos preguntábamos por dónde ajustar, que el gobierno se pregunta por dónde ajustar. Dábamos ejemplos de un montón de lugares por donde ajustar y de lugares inconvenientes por los que hacerlo. En el caso del INVAP, el gobierno tuvo también un error en el sentido de anunciar algo que después finalmente no pudo cumplir cuando se vio que era inconveniente. Iban a cancelar 15 proyectos con INVAP por 300 millones de dólares. Te cuento dos de ellos: la construcción de radares para control de frontera y aviones no tripulados, y un reactor nuclear que ya están construyendo en Ezeiza y que va a ser el proveedor de radioisótopos. Son fundamentales para el tratamiento del cáncer en toda América Latina. Bueno, finalmente esto no pasó. Claro, porque estaban las negociaciones abiertas. En realidad todo empezó cuando fue Macri a Bariloche y dijo, un poco se terminó la magia, lo que vos contabas al principio, no hay más plata para, o sea, como no hay más plata para tantas cosas, no hay más plata para esto tampoco, y algunos proyectos que se van a cancelar o van a quedar en stand-by, además de una deuda por otros proyectos anteriores que tiene el Estado Nacional. Una de las cosas que nos contaban cuando estuvimos en INVAP, de la importancia de empresas como esta, la cantidad de gente que trabaja ahí, que son, la mayoría son técnicos, ingenieros espaciales, ingenieros mecánicos, y después empezás a trabajar acá y no es que en 2 días sabés todo lo que hay que hacer. Hay una inversión de esta empresa del Estado, que es de la provincia de Río Negro, en formar esos recursos, en formar a esas personas. Entonces tenés unos 1.500 empleados que de repente recién están como formados con esa capacidad en 3 o 4 años. Si vos no podés sostener a esa gente, terminás gastando dinero, invirtiendo en un recurso que después se va a trabajar en una empresa privada. No, aparte que no solo hacer radares o lo que sea, sino que fomentás desarrollo de materia gris.
Es algo que va generando con los años. Es desarrollo en tecnologías, desarrollamos tecnología. Todo investigación, ciencia, esto es importante para el futuro del país como una política de Estado. Bueno, la cuestión es que por algún lado hay que ajustar, se está viendo por dónde. Lo ideal es que los ajustes sean consensuados, lo venimos diciendo hace tiempo. Y si tengo que elegir un astillero que no produce barcos, un Consejo Federal de Inversiones a donde todos viajan de un lado para el otro en hoteles 5 estrellas, manejado por la misma familia, y así hay un montón de ejemplos a donde queda claro para qué lado ajustar o para qué lado no ajustar. Un poco de belleza, como siempre. En este caso, mira, este escultor se llama Julián Altave. Nació en Buenos Aires, acá en el 11, y fue uno de los precursores del arte abstracto argentino. Mirá qué interesantes las cosas que el tipo hizo. Del arte abstracto, del arte geométrico también. Es autor de la teoría de la doble visión que desarrolló en la pintura, en el dibujo y en la escultura. Mira esto, a lo largo de toda su creación artística. Julián Altave. Si podés tomar detalles de estas cosas, porque pueden estar interesantes verlo, esta o esta otra, verlas de cerca. Es muy, muy interesante realmente el laburo de Altave. Gracias, como siempre, a Ivonne Cook-Westcott, que labura y mucho para conseguir las obras. En muchos casos son difíciles de conseguir y para traerlas hasta acá. Bancame otro corte y vengo. Bien, ¿qué día es hoy? 29 de julio, ¿ya es? 29 de julio, vos es que me estás acordando, Quintana todavía no vendió Pharmacity, mirá, qué cosa. Chau.